Tiempo loco, escuchamos repetidamente por las calles. Nunca se sabe qué va a ocurrir. ¿El servicio meteorológico se equivoca? ¿Cómo está cambiando? Hace 30 años no hacía tanto frío. O al revés, hace 30 años ¿cómo eran los inviernos? Estas preguntas, que son temas cotidianos de conversación entre los vecinos, entre los amigos, inclusive no sabemos bien de qué se trata, pero algo está pasando con el clima. Y a poco que uno hace esa pregunta y pretende profundizarla un poquito más, descubre que hay científicos que vienen alertando sobre lo que se llama el cambio climático. Es decir, no es solo una percepción individual, en realidad lo que estamos percibiendo es un fenómeno mundial. Este fenómeno que en un principio se llamó calentamiento global y hoy con más propiedad se le ha puesto el nombre de cambio climático. Hoy, en Baigorria 2020 Radio, vamos a empezar a charlar sobre este fenómeno, sobre el cambio climático. Cuando veíamos cómo encarar este programa, surgió un video donde el presidente Donald Trump hace un alegato en contra de los científicos que vienen denunciando el cambio climático. ¿Por qué? Porque por los efectos de los cuales vamos a hablar después, la temperatura venía subiendo, tal vez imperceptiblemente. Para nuestra vida no es un cambio brusco, pero si lo miramos en la historia del planeta, rápidamente se advierte que sí. Como dije antes, el cambio climático antes se lo empezó a llamar calentamiento global. Este calentamiento global, que produce que en algunas áreas se eleve la temperatura, también produce que en otras descienda. Lo cierto es que fue más apropiado llamarlo cambio climático. Y aquí que surgen dos posturas. La postura científica, que viene denunciando estos hechos y pidiendo medidas, y la postura empresarial, que viene negando el cambio climático. ¿Quiénes son esas empresas? Las empresas productoras de hidrocarburos, sectores muy importantes de la industria automotriz, los productores de energía a través de centrales térmicas. Y alguien podría decir, hay un porcentaje de científicos que lo niega. El 97% de los científicos dedicados al tema dicen que el cambio climático existe, es real y está con nosotros. Un 3% dice que no. Esto se lo ha conocido como la postura negacionista del cambio climático. O sea, los que niegan que el cambio climático se esté dando. Es decir, en un tema tan sensible para la vida planetaria, hay científicos dispuestos a vender sus dictámenes. Y hay empresas que, con el objeto de proteger sus ganancias, niegan una realidad incontrastable y que nos está haciendo mucho daño. La deforestación es parte del problema porque los árboles, en realidad el mundo vegetal, tiene una función importantísima. La producción de dióxido de carbono es natural a la vida, pero el mundo vegetal tiene la función de absorber gran parte de ese dióxido de carbono. Y obviamente la desforestación, del cual nuestro país también es víctima, nuestro país es víctima y seriamente de esta práctica, con miras en casi todos los lugares a la extensión de la frontera agropecuaria, pero obviamente no logra el mismo resultado. No, por supuesto que no. No es lo mismo un árbol que un sembradío de soja o de maíz o de trigo. Más allá de la biodiversidad, ¿no?, que existe Claro. en un bosque, en un monte o en una selva. Además de la biodiversidad que hay que proteger, en cuanto a esto, en cuanto al mundo vegetal colaborando y absorbiendo dióxido de carbono, evidentemente no es lo mismo. Bien, vamos a escuchar el primer audio que grabamos con la doctora. Hay muchas cosas para hablar sobre el dióxido de carbono. Sí, estamos en una era industrial y agroindustrial en la que las emisiones de dióxido de carbono crecen a niveles exponenciales. Y eso es importante porque eso tiene múltiples efectos en el aire, en la atmósfera, en el agua.
por ejemplo, en el agua de mar, en el agua en general, el dióxido de carbono tiene una cierta solubilidad. Quiere decir que puede incorporarse, como el oxígeno también. Si la cantidad de dióxido de carbono es muy grande, se va a incorporar más. Hasta cierto punto, el valor de solubilidad lo restringe. Lo que pasa es que si normalmente hay una cantidad baja de dióxido de carbono, por una cuestión de equilibrio se va a solubilizar poco. Si hay mucho dióxido de carbono, por supuesto, se va a solubilizar más. Para que tengan una idea, el dióxido de carbono es lo que ponen en las bebidas gaseosas. Todas las bebidas que tienen burbujas tienen dióxido de carbono. Se disuelve hasta cierto punto, se favorece la solubilidad al cambiar la temperatura. Vieron que cuando ustedes enfrían las bebidas o las calientan tienen más o menos burbujas, ¿sí? Normalmente para las cosas que son sólidas, si yo aumento la temperatura, se hacen más solubles. Para los gases, como el dióxido de carbono, es al revés. Por eso, si usted destapa una bebida gaseosa o con gas, cuando está caliente tiene ese gusto raro, pero cuando la destapa bien fría tiene muchas burbujas. Bueno, porque está escapando, la solubilidad es menor. La solubilidad del dióxido de carbono, entonces, en los lugares donde haga más calor va a ser un poco... va a cambiar. Ahora, ¿qué pasa? El dióxido de carbono está en equilibrio con lo que se conoce como ácido carbónico y bicarbonato o carbonato ácido, una especie intermediaria, que es un compuesto normal. De hecho, lo tenemos en la sangre y es un regulador. Dióxido de carbono y bicarbonato son reguladores del pH sanguíneo y son importantes. Y ayudan también un poco a regular lo que se conoce como pH de las aguas. El tema es cuando ese pH se acidifica demasiado porque hay demasiado dióxido de carbono y eso hace que se liberen muchas más especies ácidas, lo que en química llamamos protones. El bajar el pH de un agua significa que baja la solubilidad de otros gases o cambia la solubilidad de otros gases, se altera la flora y la fauna. Eso por un lado. Después el tema de la atmósfera. El tema de la atmósfera es más complejo porque hay que ver un montón de otros gases que están implicados. No es la primera vez que la cantidad de emisión de dióxido de carbono a la atmósfera es tan alta. Ha ocurrido muchas otras veces. El tema es que nunca en la historia registrada al menos ocurrió la coincidencia de esa cantidad de emisiones de dióxido de carbono junto con otros gases también emitidos, y eso también es lo que complica tanto la atmósfera. Eso nos lleva básicamente al cambio climático. Se altera la composición de la atmósfera, se altera la capa de ozono, hay más calor en determinados puntos, significa que se derriten lugares con hielo como los casquetes polares o los glaciares, eso hace que aumenten los niveles del mar. Se aumenta el nivel del mar, eso trae aparejado inundaciones, mayor humedad, etcétera. Es una cadena, y es algo que no lleva 2 días, algo que lleva muchos años de que pase. Lo que pasa es que estamos viendo los efectos de varios años, décadas, que se han exacerbado en este último siglo, digamos. El aumento del dióxido de carbono a estos niveles produce un efecto que se lo conoce como el efecto invernadero. Imagínese que usted quiere producir lechuga, ingeniero. Usted hace un invernadero. Exactamente. ¿Y por qué hace un invernadero? Para que no se vaya el calor. Para que no se vaya el calor. Sí, señor. ¿Por qué? Porque el calor empieza como a rebotar, para hacerlo sencillito, con el techo y queda dentro del invernadero. Bueno, esto es lo que pasa con la atmósfera. La atmósfera genera una especie de capa por el dióxido de carbono. Cuando el dióxido de carbono supera más de 100 partes por millón, creo que era, se produce este efecto. No deja escapar el calor. Y esto es totalmente perjudicial para la vida humana, para la vida animal y para la vida vegetal. Como bien decía la doctora, por supuesto que hemos tenido estos fenómenos naturales en algún momento. En las distintas eras se produjo gran cantidad de dióxido de carbono y que trajo como consecuencia aumentos de calor, después eras glaciales. ¿Cuál es el tema fundamental hoy? La preservación de la vida. Y en esta preservación de la vida, un ejemplo que dio al pasar la doctora es el aumento de los mares. Del nivel de los mares, por este fenómeno de la solubilidad del CO2, del dióxido de carbono. Ustedes saben
que hay países que van a desaparecer a corto plazo? ¿Ustedes saben que hay zonas que ya están padeciendo inundaciones y que a corto plazo se van a transformar en extensiones de mar? Porque las zonas bajas, al producirse este efecto de aumento del volumen de los mares, van a ser tapadas por el agua. Y es así que tenemos países insulares que ya están en grave riesgo, como es Nabucco. Nabucco es tan desesperado por el crecimiento de los mares, tan desesperado que llevó al gobierno a decidir la compra de terrenos altos en otro país, en Fiji, para que sus habitantes comiencen el éxodo, porque a este paso va a desaparecer. Algún desprevenido podría decir, bueno, pero Nabucco son unas islas que están por allá en la Polinesia, una isla chiquita, ¿a quién le importa? Mire, la tierra va a seguir siendo tierra, el tema es quiénes van a estar, quiénes van a percibir lo maravilloso de este mundo. El ejemplo de Nabucco puede trasladarse a nuestra Patagonia, puede trasladarse a muchas zonas bajas que con el aumento del volumen de los mares se van a inundar. Ojo, ¿qué dijo la doctora? Por dos razones. Una es este efecto de la solubilidad del dióxido de carbono, que lo explicó con el tema de la gaseosa fría o la gaseosa caliente, que cambia el volumen. Y el otro, el derretimiento, y que va a hacer desaparecer zonas de este planeta, indefectiblemente. Algunos dicen que aunque hoy nos pongamos a trabajar, va a llevar muchos años lograr la reducción de la temperatura y el retroceso de este cambio climático que ya estamos viviendo. ¿Vieron cuando usted veía el programa Miami Vice, División Miami, hace mucho tiempo? Sí. Pero enfocaban cómo era la ciudad. Si usted mira una actual, va a notar que hay unos cambios, porque se inundan. Y es producto de esto, no es de la casualidad de que Miami es una ciudad del pecado y Dios se va a vengar. No viene por ahí la cosa. Al menos nosotros tenemos mucho que ver como raza, la humanidad como tal.